Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta asesoría virtual del día de hoy. La idea es explicarles la página 126 y 127 del libro guía. Estas son las actividades que nos quedaron pendientes por realizar del segundo periodo. Entonces, decirles que el teorema de Tales pues, es un teorema que trata de solucionar figuras congruentes hallando sus lados faltantes. Es una manera muy práctica de averiguar uno de los lados en un triángulo o en alguna figura que sea semejante, o que sea congruente, o sea, que guarde algunas similitudes con otra figura, ¿sí? Puede que no sea congruente, en ese caso sería semejante, porque conserva algunas características similares, como ángulos, como algunas medidas aumentan o disminuyen en la misma proporción. En el teorema de Tales se utiliza mucho las razones y las proporciones. Es un tema que los estudiantes debieron haber visto en el grado séptimo, ¿sí? Entonces, aquí está la explicación. Dice que dibuja un triángulo rectángulo cuyos lados miden 6 centímetros, 8 y 10, ¿sí? Respectivamente. 6, 8 y 10. Entonces, es como si ustedes cogieran, vamos a hacerlo aquí en un momentico, es como si ustedes cogieran, vamos a hacer aquí la anotación, vamos a hacer un triángulo, vamos a dibujarlo acá con rojo, la línea huesita, vamos a dibujar, vamos a suponer que este es uno de los lados, ese es el que mide 6, ¿sí? Dice que hay otro lado que mide 8, más largo, ¿sí? Vamos a hacerlo pues, ahí me disculpan que no quede tan derechito, pero pues la idea es que pues, yo le borro esto a que no haga uno más derechito. Vamos a hacer uno más derechito, vamos a dibujarlo acá. Entonces empecemos, ahora sí, este y esto, ¿sí? Como pueden observar, vamos a decir que a este lado le vamos a colocar, vamos a colocar ratón, vamos a colocar texto, este. Entonces a este lado vamos a decir que mide 6, a este lado vamos a decir que mide 8 y a este lado va a medir 10. ¿Sí? Eso es un triángulo rectángulo que tiene esas medidas, vamos a suponer que son centímetros, para hacer este ejemplo que están dando acá. Sobre el lado de 8 traza una perpendicular, o sea, sobre este lado de 8 vamos a trazar una perpendicular. Recuerde que la palabra perpendicular significa que mide 90 grados, que pasa exactamente por la mitad. O sea, que cojo en toda la mitad y paso una perpendicular por ahí. Entonces aquí me forma un ángulo recto también, lo mismo que acá, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí me forma un triángulo más pequeñito y este triángulo pequeñito mide 4 centímetros, porque es la mitad, ¿sí? Esa sería la diferencia. Si ese mide 4, este también mide la mitad del de antes, este mediría 3. Y si este mide 10, el grande, este mediría la mitad, mediría 5. De esa manera, mire que todos los lados miden la mitad. ¿Qué hice yo ahí? Dividir por 2 todos. O sea, de ese triángulo grande los partí a la mitad. Recuerde que dividir por 2 es partir a la mitad. El 6 lo partí a la mitad y me dio 3. El 8 lo partí a la mitad y me dio 4. Y el 10 lo partí a la mitad y me dio 5. Y me da un triángulo más pequeño que es semejante a ese triángulo grande. ¿Por qué es semejante? Porque conserva algunas características iguales, como por ejemplo los ángulos van a ser iguales. Por ejemplo, que todos sus lados se dividieron entre 2. Esas son características similares, ¿sí? Listo. Entonces acá lo que me están explicando es eso, ¿sí? Que el lado que tenía 4 lo dividí a la mitad, ¿sí? El lado que medía 6 lo dividí en la mitad con 3, ¿sí? Y el lado que tenía 8 se partió a la mitad y quedó midiendo 4. Si usted hace cualquiera de esas operaciones, se le va a dar 2. 4 dividido 2, 6 dividido 3, 8 dividido 4 le da 2. Entonces, eso hace que esas dos figuras sean
semejantes. Esa es la palabra semejantes, que conserva algunas características. En este caso conservó los ángulos y que sus lados se dividieron por 2 todos, ¿sí? Pero igual se pueden dividir por 3, por otro número cualquiera. Simplemente en este caso se dividieron por 2. Entonces, eso es lo que le estaban diciendo ahí. Vamos a borrar ya esta parte ahí para que no nos salga. Vamos a borrar todo. Listo. Entonces, ahí está el triángulo a este lado. ¿Sí? Analiza la figura y se cogió otra figura. Ese es otro ejemplo que con esa figura, ¿sí? Vamos a analizar y vamos a mirar lo que nos va a salir. Entonces, si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtienen 2 triángulos semejantes, o sea, lo que hicimos ahora, ¿sí? Dicho de otra manera, si 2 rectas secantes son cortadas por 3 o más rectas paralelas, entonces los segmentos determinados por las rectas secantes son proporcionales. Cuando ustedes le digan proporcionales, quieren decir que aumentaron o disminuyeron en la misma medida. O sea, si un lado se multiplicó por 2, el otro lado también por 2. Si un lado se dividió por 2, el otro lado también se dividió por 2. Eso significa proporcional, que aumentan o disminuyen en la misma medida. En la figura se observan 2 rectas secantes, R y S. Entonces estamos hablando de esta figura que está acá. Hay 2 rectas, la recta R y la recta S. Como pueden observar, tienen unas líneas paralelas que las cruzan. 3 líneas que son paralelas, A, B y C. Cortadas por 3 paralelas, A, B, C. Ahí dice. Bueno, según el teorema de Tales, los segmentos determinados sobre la recta R son proporcionales a los segmentos determinados sobre la recta S. Entonces, este segmento que es AB, este pedacito que está acá, vamos a subrayarlo para que a ustedes les quede claro. Este pedacito que está acá, AB, que es lo que están acá, es proporcional, o sea, yo lo puedo dividir por el segmento AB', y eso es lo que yo hice acá. Y lo puedo comparar, o sea, lo puedo igualar igual con el segmento AC, o sea, desde acá hasta allá, con todo completo, AC, lo puedo comparar con el segmento AC'. ¿Sí? Eso es lo que me están diciendo ahí, que yo puedo hacer esa comparación de esos 2 segmentos de esa manera. Y lo mismo podría hacer con el otro, ¿sí? Que los puedo comparar, ¿sí? O sea, los puedo igualar con BC, o sea, este pedacito, lo puedo igualar con el segmento BC', ¿sí? Y es lo que se hizo acá. Ahí lo que están haciendo son fracciones que se llaman razones, en este caso, porque se igualan, ¿sí? De esa manera se solucionan esos ejemplos que son de paralelas y rectas que se cruzan formando segmentos, y de pronto en algún segmento no sabemos el valor, como en el ejemplo 1. Si ustedes observan el ejemplo 1, mírenlo acá, el ejemplo 1 dice, ¿cómo se halla la longitud del segmento AB? O sea, vamos a hallar la longitud del segmento AB, vamos a borrar todo. Vamos a hallar la longitud del segmento AB'. O sea, este pedacito acá no sé cuánto mide, entonces le ponemos una X porque no sé. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Voy a hacer la comparación, ¿sí? Entonces, AB mide 18, entonces coloco 18. Y lo voy a comparar con el de abajo, con AB', o sea, con la X porque no sé cuánto mide, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo acá abajo. Véanlo acá. Entonces, primero, AB mide 18, el segmento AB. Acá está. Y lo voy a comparar con AB'. Y AB' no sé cuánto mide, le pongo una X. Pero yo puedo compararlo con BC, o sea, este pedacito, 12. Y lo voy a comparar con BC', que es este pedacito, 11. Mire que ahí tengo una proporción, o sea, 2 fracciones que se igualan, se llaman 2 razones igualadas y me forman una proporción. ¿Cómo se despeja la X? Multiplicando en forma de X. Entonces,
X lo multiplico por 12, vamos a hacer aquí X por 12, ¿sí? Multiplico esta X por 12, y es igual, ¿a qué es igual? A 18 por 11, a 18 por, pongo un puntico de por 11. Hago la multiplicación, 18 por 11 me daría 18, 180, serían 198, me daría 18 por 11. Y como voy a dejar la X sola, entonces este 12 que está multiplicando lo paso a dividir. Al hacer esa división, me da ese resultado que está ahí, 16,5. Y ese sería el resultado de X. Eso valdría X, o sea, eso vale el segmento AB'. De esa manera es que despejamos esas incógnitas que nos salen en este tipo de ejercicios. Entonces, vamos a ir ahora sí a la actividad que hay en la página 127 del libro guía. Entonces, la página 127 empieza. Primero, analiza y responde. Primero, los triángulos formados por una farola, coma, un poste vertical y su sombra. Entonces, miren, estamos hablando de que yo tengo acá una farola, es esta farola que está acá, y este poste vertical, ¿sí? Ese poste, dice, los triángulos formados por una farola, un poste vertical y su sombra, o sea que la sombra sería lo que me daría acá la sombra, ¿sí? Ahí me forma un triángulo grande y este me forma un triángulo pequeñito, como en la mitad. ¿Sí? Como pueden observar, ahí me formaría dos triángulos, uno grande y uno pequeño. Entonces dice, ¿pueden representar las condiciones del teorema de Tales? Claro, mire que el teorema de Tales precisamente lo que demuestra son esas condiciones, que lo vimos acá en este primero que hicimos acá, pero lo podemos confirmar en cualquiera de los ejercicios que están. Son líneas que se cruzan en alguna parte, ¿sí? En este caso, si yo estiro las líneas que vienen acá, en algún momento, estas dos se van a encontrar y mire que me forman un triángulo ahí, ¿sí? Y estos son triángulos. Acá sería un triángulo, ¿sí? Acá sería otro triángulo y aquí sería otro triángulo. Mire que me formó tres triángulos diferentes con diferentes medidas, ¿sí? Pero que son como proporcionales porque le quité una partecita, puede ser una tercera parte, una cuarta parte, una quinta parte, fue lo que le fui quitando. Y como le quité la misma cantidad, entonces son proporcionales. Por tanto, esos ángulos efectivamente forman lo que llamamos el teorema de Tales. Entonces, aquí podríamos responder sin temor a dudas que sí. Esa sería la respuesta correcta de la primera pregunta. Vamos con la segunda. Me toca que ir borrando lo que voy contestando, porque pues, a medida que me voy acercando a cada pregunta, pues va bajando el mouse, entonces me toca que borrar lo que se ha hecho. Segunda, dice, dibuja un triángulo rectángulo cuyos catetos midan 15 y 8 centímetros. Entonces, para hacer eso me voy a ir a algo que ustedes ya manejan, que se llama el GeoGebra, ¿sí? Entonces voy a dibujar un triángulo rectángulo, ¿sí? Este triángulo rectángulo que está acá, ¿sí? Lo voy a dibujar. Yo me quito esto acá, que me está perturbando. Listo. Tengo este triángulo rectángulo. Si ustedes observan, aquí abajo mide 15, que es lo que me están pidiendo en el ejercicio, y aquí mide 8, que es lo que me están pidiendo en el ejercicio. Miremos el ejercicio nuevamente para que ustedes se ubiquen. Ahí. Miren. Vamos a darle borrar todo para que nos... Dice, dibuja un triángulo rectángulo de catetos 15 y 8 y unir sus puntos medios. Resultan triángulos semejantes al unir sus puntos medios. Entonces, ya dibujamos el triángulo rectángulo.
que tiene catetos. 15, acá. 15 cuadritos, mide 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 cuadritos. Y para arriba 8, 2, 4, 6 y 8. De 15 y de 8 centímetros. Los catetos, ¿sí? Entonces mire que ya dibujé. Y dice que en los puntos medios los uno. Entonces uní los puntos medios y me formó ese otro triángulo chiquitico. Esos dos triángulos tienen características similares. Primero, ángulo de 90 grados. Vean, los dos tienen ángulos de 90 grados. Segundo, el lado que mide, este lado que mide 8, este va a medir la mitad porque esta es la mitad de ese. Este lado que mide 15, este lado va a medir la mitad, 7.5. La mitad de 15 es 7.15. 7.5. ¿Sí? Y de esa manera puedo yo decir que sus ángulos son iguales y son semejantes, porque tienen ángulos semejantes significa que tienen unas características similares. ¿Cuáles? Un ángulo de 90 grados, los lados son la mitad de lo que medía el otro, o sea, el triángulo es la mitad de lo que es el original. Por tanto, podemos decir que esos dos triángulos sí son semejantes, que es lo que me están pidiendo acá. ¿Resulta un triángulo semejante a este? Sí. Otra respuesta positiva, que sí son semejantes. Tercera. La tercera dice que tengo dos triángulos, entonces vamos a dibujarlos bien acá para que ustedes puedan observar. Empieza como desde acá, desde el C. Vamos a dibujarlo desde acá hasta acá, luego desde acá hasta el B y luego desde el B hasta el C. Esos dos y luego en toda la mitad de este, en el lado P, me forma ese otro. ¿Sí? ¿Qué puedo observar yo ahí? Entonces voy a hacerlo con amarillo para que ustedes puedan observar. Acá tiene dos ángulos, el C y el B, que miden 44 grados cada uno. Como me formó un triángulo semejante, o sea, que tiene unas características similares, yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que estos dos ángulos que están acá miden lo mismo que este que está acá. Y tiene un ángulo diferente. Ese ángulo diferente, vamos a ponerlo con rosadito, que es el ángulo A, va a ser el mismo ángulo N del otro triángulo chiquitico. Entonces, ¿cuánto es 44 más 44? Me darían 88, miden esos dos ángulos. ¿Cuánto le falta a 88 para llegar a 180? Me faltarían 92. Recuerde que entre los dos debes de sumar 180, ¿sí? Entonces, para que se cumpla esa propiedad de que sumen 180 entre los tres ángulos, el ángulo A debe medir 92 grados. Y si el ángulo A mide 92 grados, el ángulo N también mide 92 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo N es igual al ángulo A, porque estos dos triángulos son semejantes y conservan unas mismas características. ¿Cuáles? Los ángulos son iguales. ¿Sí? Y ya sabemos que este de acá mide 44, estos dos chiquitos miden 44, porque los dos ángulos del grande y chiquito miden también 44. Entonces, entre los dos chiquitos serían 92 y el ángulo N es lo que le falta a 88 para llegar a 180, que sería 92. Ese sería como la lógica para hallar eso. Entonces dice, ¿cuánto miden los ángulos del triángulo pequeño? Entonces allá hallamos la medida. El ángulo P mide lo mismo que el ángulo C. Y el ángulo M mide lo mismo que el ángulo B, 44. Y el ángulo N mide lo mismo que el ángulo A, 92. Eso se halla por lógica, ya que ese es un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales y entonces tiene también dos ángulos iguales, que serían esos que son más pequeños, y el ángulo más grande es el que mide 92 centímetros. De cada uno de esos dos triángulos que son semejantes, uno más grande y uno más pequeño, pero tienen unas características similares. En este caso, esas características similares son sus ángulos. Muy bien,
Vamos a borrar esa parte y nos vamos para la pregunta 4. La pregunta 4 dice, aplica el teorema de Tales para hallar la longitud de los segmentos. Entonces, tengo que hacer las comparaciones. Entonces, vamos a hacer las comparaciones del caso. Con el A. Vamos a empezar primero con el A. Vamos a hacer un color bien resaltado de rojo para que nos quede. Voy a comparar este lado con este y este lado con este. Yo puedo hacer esa comparación. Entonces, ¿qué me quedaría? X con 6 que está al otro lado, lo voy a comparar, o sea, lo voy a igualar a 6, que sería este de acá abajo, con el 8 que está al otro lado. ¿Sí? Mire que si yo empiezo en este lado X y luego pongo el otro lado 6, abajo. Aquí empiezo en 6, que es arriba, y abajo pongo el 8. Entonces, multiplico en forma de X, entonces me quedaría X por 8, X por 8, X por 8 es igual a 6 por 6. ¿Sí? Multiplicaría esos dos 6, 36. Entonces dejo la X solita y ya sé que arriba me da 36, 6 por 6. Y ese 8 que está con la X multiplicando lo paso al otro lado del igual al dividir. Y al hacer esa división, 36 dividido 8, 8 por 4 me daría 4,5. Ese sería el valor de X, 4,5. ¿Sí? Entonces ya sé que X mide 4,5. Este ladito mide 4,5. Ahora voy a hacer cuánto vale Y. ¿Sí? Vamos a hacer cuánto vale Y. Entonces, lo mismo, hago la misma comparación. La voy a hacer a este lado y acá, como para que ustedes vean de dónde sale el resultado. Entonces, ¿cuánto vale Y? Entonces, voy a hacerlo aquí a un ladito. Y es igual, Y lo voy a comparar con este 4, la Y con el 4, es igual, ¿sí? Es igual a 6 con el 8, el último de abajo que los tengo todos los resultados, a 6 con el 8. O sea, voy a hacer esa comparación con esa proporción, entonces multiplico en forma de X, sería Y por 8, Y por un punto 8. Recuerde que se multiplican en X, así, este por este. Y luego 4 por 6 es igual a 4 por 6. 6 por 4, 24. Y ese 8 que está multiplicando con la Y, lo voy a pasar al otro lado del igual para que me quede la Y solita. Entonces me quedaría 24 dividido 8, es igual a 3. Quiere decir que Y vale 3. Entonces aquí donde está la Y, eso es un igual a 3. Este pedacito aquí valdría 3. De esa manera es que se hacen esos ejercicios. Voy a borrar esa parte, voy a hacerlo con otro color para que ustedes vean la diferencia. Este pedacito Y vale 3 centímetros. Ahí le puse ese 3 con otro color para que ustedes lo puedan observar. De esa manera se solucionan esos dos. Yo no le voy a hacer a ustedes el C ni el D. ¿Por qué no se los voy a hacer? Porque yo aspiro que ustedes lo puedan hacer allá en casa, puedan hacer esos dos y hacer las comparaciones. Si ustedes vieron cómo yo hice tratar de hacerlos lo mismo. Recuerden, primero identifico dónde tiene los dos resultados. Voy a hacerlo aquí con rojo para que ustedes vean. Mire que este tiene el 6 y tiene el 8 al otro lado. O sea, tiene los dos resultados. Entonces, ese lo utilizo yo como modelo para hallar donde no tengo los dos resultados. Entonces, X con 6. Entonces, pongo la X arriba y el 6 abajo. Y lo comparo, o sea, lo igualo al de abajo que tiene los dos resultados, 6 con 8.
Y luego pues multiplico en forma de X, así. Lo mismo para la Y. Para la Y, vean, comparo. Y con 4. Entonces, Y lo comparo con este 4, ¿sí? Que está allá. Y lo igualo, lo comparamos con este que tengo los dos resultados, ¿sí? Porque no me queden dos incógnitas. Con 6 arriba, porque este lado va primero, y 8, que es el del otro lado, va después. Mire que el 4 va abajo y el 8 va abajo. Y luego multiplico en forma de X esos dos para despejar la Y, como les enseñé al comienzo. Entonces lo mismo hacen acá, solamente voy a despejar uno. Por ejemplo, este lado y este lado tengo los resultados, o sea que voy a utilizar ese de modelo para hallar A, B y C. ¿Sí? Entonces, voy a hallar A, les comparo. A con 9, véalo ahí, con el 9 que está abajo. Y lo igualo con el que tengo los dos resultados, que es con este primero que yo rayé acá. Con 4 y 3. Primero el de arriba, o sea, primero 4, porque primero va la A, primero va al lado de arriba, y luego 3. Entonces hago el despeje multiplicando así. A por 3, me quedaría A por 3 es igual, ¿a qué es igual? A 9 por 4. Y 9 por 4 es 36, ¿sí? Dejo la A solita y este 3 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces me queda 36 dividido 3. ¿Cuánto da 36 dividido 3? A es igual, si yo hago la división, 36 dividido 3 da 12. Quiere decir que este lado mide 12, el lado A, ¿sí? Ese segmento A mide 12 centímetros. Por tal motivo, ya le hice la A. Hagan ustedes las otras, niños, por favor. Necesito que ustedes avancen también y hagan los otros resultados y aprendan a hacer estos despejes. No les voy a explicar más de eso. Vamos con la pregunta 5. En la pregunta 5, yo tengo dos triángulos y debo hacer lo mismo, o sea, debo comparar. Entonces, ¿dónde tengo la incógnita? Mire que aquí está la incógnita, la K, y eso es lo que me están pidiendo. ¿Qué valor debe tener K para que sean semejantes? O sea, para que conserven unas mismas características. O sea, para yo poder igualar esos dos triángulos. Entonces, voy a comparar este lado con este. Entonces, primero pongo el 16, que es este lado, y luego pongo el 12, que es el lado de abajo. Y lo voy a comparar con el triángulo chiquitico. Entonces, chiquitico, primero pongo este lado primero, y ese lado mide 4K más 10, 4K más 10, y lo voy a comparar con el lado de abajo. El lado de abajo mide 8. Ahí lo que tengo que hacer es despejar. Entonces, recuerde que despejar es multiplicar así en forma de X. Entonces, voy a cambiarle el color para que usted vea cómo voy a multiplicar. Multiplico 16 por 8 y 12 por todo esto que está acá arriba. Entonces, empiezo. ¿Cuánto es 16 por 8? Si usted lo hace, 16 por 8 da 160, sería por 10 menos 32, daría 128. 128. Es igual 12 por 4K, 12 por 4, 48. Y tengo que dejar la letra acá, porque esa letra pues no la puedo eliminar. Luego hay un más, y 12 también lo debo multiplicar por el 10, 120. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este 120, que es un número, no tiene incógnita, lo paso al otro lado. Entonces, 128 que tenía, le voy a restar, porque al otro lado estaba sumando, al pasarlo al otro lado igual pasa restando el 120. ¿Y qué me queda? Me queda 48K solito. 48 por, recuerde que cuando no le dan a usted operaciones porque está multiplicando. 48 por K.
Entonces, 128 menos 120 me daría 8. ¿Sí? Es igual, dejo la casola y ese 48 que está multiplicando lo paso a dividir. Perdonen ahí los números tan feos. ¿Y cuánto da 48 dividido 8? Entonces le saco mitad a 8, 4, y mitad a 48, 24. Mitad a 4, 2, y mitad a 24, 12. Mitad de 2, 1, 1, y mitad de 12, 6. Un sexto, y recuerden que eso es igual a K. O sea que K vale un sexto, era lo que estaban pidiendo ahí. K vale un sexto. De esa manera logramos despejar esa incógnita que era K. Y hallamos el resultado. Mire que comparamos dos lados. Entonces voy a borrar. Vamos a hacer la evaluación del aprendizaje. La evaluación del aprendizaje tiene dos preguntas. En un triángulo ABC tiene medidas 6, 8 y 10. Entonces vamos a hacer un triángulo con esas medidas 6, 8 y 10. Vamos a bajar. Creo que esa es la evaluación del aprendizaje. Entonces vamos a hacer la primera. Un triángulo tiene 6, 8 y 10. Entonces yo tengo este triángulo. Tiene 6, tiene 8 y tiene, perdón, 8 abajo. Vamos a borrar ahí. Tiene 8. Y el lado más grande serían 10. ¿Sí? Y dice que otro triángulo. Si yo sumo toda la medida de los lados, o sea, sumo esta que tengo que ¿cuánto suma el perímetro del chiquitico? El perímetro es la suma de todos los lados. Si yo sumo 6 más 8 más 10. Si yo sumo eso, 6, 8, 14 más 10, 24. El perímetro del chiquitico me daría 24. Y me están diciendo que el perímetro del más grande, el perímetro del grande, que yo les digo que hay más grande y uno más grande, mide 36. Entonces, ¿cuánto debe medir cada uno de los lados para que me dé ese perímetro del más grande? Entonces, hay una manera muy sencilla de hacerlo, que sería sumando sus lados. ¿Sí? ¿Cuánto le tengo que sumar yo a cada lado para que me dé la suma 36? Entonces, si yo le sumara el doble, aquí 12, aquí 20 y aquí 16, 12 más 20, 32 más 16, me daría 48. Se pasa, necesito que me dé 36 porque en la pregunta dice que tiene que dar 36 el perímetro, ¿sí? Del otro triángulo grande. Entonces, miren que yo le tengo que sumar como todos los lados los tendría que multiplicar por un medio para que me dé esa operación. Entonces, hay una manera muy sencilla de hacerlo y es de la siguiente manera. Entonces, perímetro del primero por el lado más pequeño. ¿Para el lado más pequeño? Por 6. Es igual a perímetro del grande por el lado más pequeño del grande. Y el lado más pequeño del grande vamos a ponerle X para despejarlo. Entonces hago la multiplicación. Entonces me daría 24 por X. 24 por X. 24 por X es igual a 6 por 36. Entonces, de una vez voy a poner el resultado: 6 por 36, 216. Dejo la X solita y hago la división. 216 dividido entre 24. Porque el 24 está multiplicando. Al pasarlo al otro lado del igual, pasa a dividir. Entonces, 216 dividido entre 24. Eso me daría 9. Quiere decir
que uno de los lados, el lado más pequeño, mide 9. Ya sabemos cuánto mide este lado de acá, 9. Mire que yo cogí este 6 y lo dividí en la mitad, o sea, la mitad de 6 es 3, y se lo sumé. 6 más 3, 9, y me da 9. O sea que este 10 lo divido en la mitad, 5, y se lo sumo a 10, daría 15. Este 8 lo divido en la mitad, 4. 8 más 4, 12. Ya sé los resultados por esa lógica, porque todos se dividieron en la mitad, o sea, le sumé la mitad de lo que medía el ladito del pequeño. Ahí borré todo. La idea es que ustedes hagan eso. Voy a borrar lo último que hice. Vamos a ver si me lo deja borrar. Para hacer el otro, ¿sí? Y así ustedes pueden hacer todos. Simplemente les estoy mostrando. Yo lo borro por partes. Borrar dibujo del espectador, borrar. Vamos a utilizar este borrador para borrar todo esto. Así puedo hacer todas, jóvenes. Muy fácil, muy sencillo. Vamos con otra. Vamos con otra. Vamos a hacer este 10, por ejemplo. Entonces ya saben. El triángulo chiquitico tiene un perímetro de 24. Arriba va el perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados, 24. Y el grande mide 36. Entonces 24 lo voy a comparar con este lado, con el de 10. Ya lo hice con el de 6 y me dio 9. Vamos a hacerlo con el de 10. 24 con 10 es igual. Ahora, ¿cuánto mide el perímetro del grande? Ahí se lo dan en el ejercicio. Le dicen que el grande mide 36. Y lo voy a comparar con el lado grande. Y el lado grande no sé cuánto mide. Entonces, cuando yo no sé algo, le pongo una X. Hago la multiplicación. 24 por X. 24 por X es igual a 10 por 36. 360. Dejo la X sola. Y 360 dividido 24, porque 24 pasaría a dividir. Hago esa operación en la calculadora, 360 dividido 24, y me da el resultado que estoy esperando, 15. Mire que es lo que yo les dije. O sea, la mitad de 10 es 5. Y se lo sumo. 10 más 5, 15. No voy a hacer el otro. Yo espero que ustedes hagan el lado de 8. ¿Sí? Mire que ya lo hice yo. Ustedes hacen el ladito de 8. ¿Sí? Ya sabe cuánto les tiene que dar, pero yo quiero ver esta prueba. Esta prueba la quiero ver en sus cuadernos hecha. ¿Sí? Yo quiero ver que ustedes me hacen esta operación con este 8. ¿Sí? Me lo hacen. ¿Sí? Yo ya le hice con el 6 y con el 10. Ustedes me lo hacen con el 8. Les tiene que dar 12, porque la mitad de 8 es 4. Y 8 más 4, 12. Yo de una C mentalmente puedo hacer el ejercicio sin ningún problema. La última, una fotografía rectangular de 10 centímetros de base. Mire que la base es lo que está abajo, mide 10, ¿sí? Y tiene 15 de altura, o sea, para arriba mide 15. 10 por 15, ¿sí? Entonces le están pidiendo que si es semejante, vamos a ver, se marca dejando una franja de 1 centímetro. O sea, si dejo una franja de 1 centímetro, entonces vamos a mirar cómo quedaría. Este 15, le sumo 1 acá y le sumo 1 acá. Me quedaría 17. Mire que el de 15 se convierte en 17 porque le sumo este pedacito acá y le sumo 1 acá, 1 arriba y 1 abajo, 17. Y este de 10 me quedaría de 12 porque le sumo acá y 1 acá. Entonces el de 10 se convertiría en 12. ¿Sí? Listo. El de 10 se convierte en 12. Entonces, si de esos semejantes, si esos dos son semejantes, recuerde que para que sean semejantes tienen que ser iguales. 15, que mide la altura, con 10 que mide la base. Yo lo debo comparar con 17 que mide la altura, con 12 que mide la base. ¿Cómo sé yo que son semejantes? Si estos son iguales, si no son iguales, no. ¿Cómo sé yo que dos fracciones son iguales? Lo multiplico en cruz, 15 por 12. 15 por 10 da 150, más 30 daría 180. Si multiplico ese en cruz me da 180. Me tiene que ser igual a estos dos.
10 por 17, 170. Mire que no son iguales, uno da 180 y otro da 150. Como no son iguales, entonces la respuesta sería no son semejantes. No son semejantes. ¿Sí? No son semejantes. Entonces ahí coloca la palabra semejantes. Hay perdón en la escritura, pero es muy difícil escribir si uno no tiene lápiz virtual. Pero entonces, aquí le están preguntando que si son semejantes y nosotros estamos contestando que como no da una razón, o sea, no da una proporción, esas dos razones no son iguales, por tanto, no son semejantes. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Esa sería la explicación de la semana. Jóvenes, mucho juicio. Recuerden que estamos a la espera de que nos habiliten la plataforma Classroom con .edu. Mientras tanto, seguimos trabajando por Team. Cualquier cosita, recuerden que los que tienen Team me preguntan por Team. Les explico los demás. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos.